han contado con FENIN hoy para hablar de Smart Hospital y tecnologías. Me acompañan personas de muchísimo nivel, pero para no comerme el tiempo de la charla, lo que voy a hacer es presentarlos, digamos, por su cargo. Y estoy hoy con César Adolfo, que es director gerente del Hospital Universitario del Niño Jesús, Luis Martí Bonmatí, director del área clínica de imagen médica del Hospital de la Fe, Miquel Sánchez, que es director de planificación, ordenación y evaluaciones sanitarias de Osakidetza, Juan Carlos Oliva Pérez, director de innovación sanitaria del Sistema de Salud Público de La Rioja, Mariluz de los Mártires Armengol, directora general de los sistemas de información y equipamientos sanitarios de la Comunidad de Madrid, y Manuel Pérez Ballina, que es CEO en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. A todos, muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta mesa y el tema, como os decía, es Smart Hospital. Yo no voy a enrollarme mucho porque los que tenéis que escuchar son las personas de la mesa, pero voy a empezar negando la mayor. ¿Por qué hace falta un Smart Hospital, ¿no? O sea, ¿cuál es este camino? Y yo un poco las reflexiones que hago es en un mundo en el cual la población ha envejecido muchísimo, en el cual las personas somos patológicas o pluripatológicas, en las cuales las tecnologías y las expectativas de los pacientes cada vez son más altas, estamos obligados a tener hospitales más inteligentes, por sacar la palabra del inglés y llevarla al castellano. Esos hospitales tienen un reto, que es mayúsculo, que es el intentar ser sostenibles en un mundo en el que se espera que las prestaciones y los resultados sean mejores, que la experiencia de los pacientes sean mejores, que los costes sean aquilatados, etcétera, etcétera. Es un reto enorme, pero con la gente que tengo en la mesa y los que estáis aquí estoy seguro que lo podemos conseguir. Con lo cual, voy a empezar con las preguntas. Os diría que os demoréis un par de minutos o tres no más para que podamos dar un poco de pregunta al diálogo. Pero la primera pregunta era una pregunta general sobre los valores y los principios del Smart Hospital. ¿Qué es un Smart Hospital? ¿En qué debe basarse? Y fijaros, yo saco alguna de las cosas que me ha gustado mucho de la mesa anterior, dos palabras mágicas que yo creo que tienen que estar en el Smart Hospital. Se ha hablado de flexibilidad, es verdad, ya decía Darwin que las especies que progresan en la vida no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que más se adaptan al cambio, y es verdad que estamos abocados a adaptarnos al cambio y para eso son los Smart Hospitales. Y han hablado de planificación, que también estoy totalmente de acuerdo que hay que planificar para muchas otras cosas. Entonces, hablando de eso y teniendo en cuenta que hemos tenido una pandemia que nos ha enseñado muchas cosas que hemos aprendido y muchas otras que probablemente no hemos aprendido, yo he aprendido que tenemos un grupo de profesionales extraordinarios, un grupo de hospitales profesionales, la industria ha estado a la altura y todo el mundo ha dado lo mejor de sí, con lo cual enhorabuena, pero también hemos descubierto que este es un sistema sanitario que no es perfecto y tiene muchas áreas de mejora, y que la pandemia nos ha enseñado que hay que ser humildes y la autocomplacencia quizá no es muy valiosa. Pues oye, con esos mimbres empezamos, si os parece, por la primera persona que tengo a mi izquierda, que es Luis. Luis, cuando tú quieras, un par o tres de minutos para adoctrinarnos sobre lo que piensas tú que debería ser un Smart Hospital. Buenas tardes a todos y gracias, Carlos, por esa introducción. La verdad es que no sé muy bien lo que es un hospital inteligente, solo pienso tal vez aquel en el que trabaja gente inteligente, ¿no? Pero donde yo enfocaría el tema de la inteligencia en la atención sanitaria probablemente es en el flujo de procesos, ¿no? Cómo hacer que las cosas pasen de esa planificación que a todos nos gusta a la ejecución, que a mí me atrae un poco más, ¿no? Yo creo que somos enormemente ineficaces en nuestro sistema sanitario, creo que no utilizamos bien los datos, creo que no hacemos medicina de precisión, creo que no hacemos medicina personalizada, creo que tenemos una enorme barrera, ¿no? Y muchos obstáculos para poder poner en capacidades, ¿no? Todos los conocimientos que los profesionales que estamos en los hospitales estamos desarrollando, y creo que es necesario no solo tener grandes ideas, sino además poder llevarlas a feliz término, ¿no? Y eso pasa por desarrollar los procesos,
hacer las planificaciones, conocer lo que hay que hacer, pero desde luego con el apoyo de las instituciones para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y en lo que a mí respecta esa capacidad de llevar la inteligencia a los procesos, ¿no? Con la ayuda del acceso a datos, a la investigación, modelos predictores, capacidad de precisar el mejor tratamiento en el mejor momento para la persona adecuada, pues es algo que todavía estamos un poco lejos de ello. Por empezar, críticos, ¿eh? Perfecto, perfecto, Luis. Muchísimas gracias. Juan Carlos, cuando quieras. Pues sí, muchas gracias. En la misma línea, la verdad es que yo creo que las organizaciones sanitarias son entes extremadamente complejos y en la cúspide de la pirámide de la complejidad están los hospitales. En estos hospitales suele haber mucha fascinación por la tecnología. Esto es así porque la tecnología es un bien preciado por los profesionales asistenciales. No tanto a lo mejor por los servicios, que el servicio sí que tendría que ser la estrella si pensamos en los pacientes, ¿no? Tenemos muchísima tecnología en los hospitales y prestamos servicio con ellas, ¿no? Tenemos tecnologías diagnósticas, aquí se ha hablado de algunas de ellas, tenemos TAC, tenemos resonancias, tenemos laboratorios, tenemos también muchas tecnologías terapéuticas como los fármacos, aceleradores lineales, tenemos mucha tecnología, pero realmente el activo de mayor valor que tenemos en las organizaciones sanitarias para cumplir con nuestro fin, que yo creo que es que la gente viva más años y lo haga con más calidad de vida, ese activo no es la tecnología, ese activo es el conocimiento. Es el conocimiento de los profesionales, ¿no? Y en este momento yo creo que se está asistiendo a un crecimiento prácticamente exponencial, o no sé si exponencial, pero inhabilitante para que cada uno en el ejercicio de su profesión, asistencial, clínica o incluso gestora, esté en disposición de la mejor evidencia para enfrentarse a cada una de sus intervenciones en materia de eficiencia, eficacia, seguridad del paciente y demás, ¿no? Por tanto, y volviendo sobre lo que se comentaba antes, yo creo que la clave es reforzar ese conocimiento, ser capaces de dar en cada intervención, en cada instante, a nuestros profesionales soporte a la decisión, con herramientas. No quiero empezar a hablar mucho de inteligencia artificial o de Big Data, porque al final en este momento también creo que estamos en un pico de expectativas inflacionadas cuando se habla de todas estas tecnologías, ¿no? Pero sí que creo que tenemos que empezar a diseñar todos nuestros procesos, nuestros sistemas de información, incluso nuestras infraestructuras, a partir de los datos, a partir de qué es lo que queremos hacer con los pacientes, de qué forma queremos crear valor con ellos. Perfecto, muchísimas gracias. César. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Fundación Bamberg y gracias a los compañeros de mesa. A ver, yo no creo en esto del Smart Hospital, o sea, que no sé qué pinto aquí. Porque es que es tan sencillo como que la sociedad va por ahí. Es que no podemos dar la vuelta a la sociedad. Todos los que estamos gestionando organizaciones, hace 20 años nos costaba mucho digitalizar y poner sistemas de información en marcha. Hoy en día te lo demandan los profesionales y los pacientes. Entonces, el hospital no es una isla que está al margen de la sociedad. Consecuencia de ello, evidentemente, toca digitalizar e introducir las mejoras de la tecnología en la sanidad. Claro que para la mejora de los profesionales y de los pacientes solo faltaba, ¿no? Que fuera para jugar de aquella manera. A ver, una cosa es la teoría, que todos sabemos y que el papel lo soporta todo, y otra cosa es la realidad. La realidad es que los hospitales tienen un componente de recursos humanos, que es el que es, y absorbe la tecnología a su ritmo, queramos o no queramos. Evidentemente, si están más incentivados y evidentemente si tienen, pues se incorporará más rápido, pero no nos creamos que porque la tecnología dice, el hospital y la organización va a cambiar. El hospital es lo que es. Y si no utilizamos la tecnología como palanca de cambio para cambiar los procesos y cambiar las organizaciones y sustituimos sencillamente el papel por un ordenador o una máquina por otra, no haremos absolutamente nada, que es lo que suele ocurrir en el mayor número de los casos. Entonces, ¿la tecnología como palanca de cambio? Sí. ¿Que la consecuencia sea Smart Hospital? Perfecto. Pero no podemos, yo creo, poner el carro delante del caballo. Y sobre todo, la tecnología es un medio, no es un fin.
Yo no soy dudoso porque no soy médico, ni ingeniero, con lo cual no entro en la pelea de... Pero es que muchas veces nos equivocamos en las organizaciones en qué es un fin y qué es un medio. Nuestro medio es cuidar pacientes, atender pacientes y, si no podemos, aliviar a los pacientes. Y para ello, el medio puede ser la tecnología. No se puede convertir en un fin la tecnología, ¿no? Por lo cual yo siento a lo mejor pinchar el globo, pero como estoy en el frente de batalla, pues es que me encuentro todos los días ideas felices que luego después hay que ponerlas en marcha, ¿no? Por ejemplo, la directora general, que a nosotros nos quiere muchísimo y hemos puesto en marcha un tema de teleconsulta, me pedía ahora un médico para hacer una prueba. Claro, esto parece que sea corto, ¿no?, dentro de lo que estamos hablando de, ¿no? Pero es que la realidad luego de los centros, es que la realidad luego del día a día, ¿no? Con lo cual a mí no me gustaría separar la tecnología de los recursos humanos de las organizaciones. En la mesa anterior se ha hablado de bioingenieros, se ha hablado de ingenieros informáticos, se ha hablado de toda una serie de profesionales que deben incorporarse a los hospitales que no existen, Entonces, empecemos la casa por los cimientos y no por el tejado, ¿no? Muchas gracias. Creo que voy a cambiar la pregunta ahora o cerramos la mesa, no sé qué voy a hacer. Pero le voy a hacer la pregunta a Mariluz, decir, ¿tú crees en los Smart Hospitals y todo lo demás, eh? Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Fundación Bamber la invitación y a los compañeros de mesa, ¿no?, que nos hemos reencontrado de otras vidas. A ver, que hay que transformar, que hay que digitalizar, sí, estamos en un mundo digital. Por lo tanto, como muy bien decía César, el gerente de Niño Jesús, tenemos un paciente digital y tenemos un profesional digital. Entonces, las herramientas tienen que ser, las TIC tienen que ser una herramienta, y para eso tiene que haber una gestión del cambio, una gestión de los procesos. Si seguimos trabajando igual, por mucho ordenador que pongamos y el profesional no vea unos beneficios, va a decir, me han generado un problema, no me han generado una ayuda. Entonces, en épocas pasadas, yo viví con Juan Carlos Oliva la implantación del Selene hace ya algún año, cuando estábamos en la guardería en el año 2006-2007, en el Hospital San Pedro, en La Rioja. ¿Qué aprovechamos? Un cambio de hospital. Y entonces ahí facilitamos la gestión del cambio, porque ¿qué riesgos tiene? Pues los riesgos tiene es la brecha digital, la paralización de la atención de los pacientes, y eso es lo que tenemos que impulsar y demostrar a los pacientes y a los profesionales que eso es una mejora. ¿Qué es lo que nos piden los pacientes? Una accesibilidad. Nos piden que les atendemos allá donde estén. El paciente hoy en día, gracias a Dios, huye de la institucionalización cuando no es del hospitalocentrismo que hablaba Rodolfo, ¿no? De cuando no es necesario, no tiene que estar el paciente. Todos los que ya tenemos alguna edad, una catarata eran 7 días de ingreso. Hoy vas y estás en el hospital 1 hora, te cuesta más que te suban al quirófano y que te saquen que te operen de la catarata. Entonces, al paciente hay que atenderlo donde está. Y para eso estamos dando grandes cambios en la Comunidad de Madrid. ¿Qué cambios estamos dando? La tarjeta sanitaria virtual, que el paciente se le atienda y que pueda llevar sus datos ahí. Los datos de mi carpeta de salud, que tú puedas llevar tu historia clínica. En estos momentos tenemos más de 3 millones de tarjetas sanitarias virtuales ya activas. ¿Por qué? Porque el paciente ahí lleva su medicación, se puede identificar, puede descargarse a fecha de hoy el certificado COVID europeo. Entonces, el paciente que quiere esa accesibilidad, o sea, quiere una salud digital, igual que nadie pensamos ahora ir a Renfe a hacer fila para sacar un billete. Entonces, hay que poner un equilibrio. ¿Y qué nos ha enseñado el COVID? Que la atención no presencial se puede y se debe de hacer, y que el paciente nos la pide. Y que el profesional también ahí se tiene que sentir seguro. Por eso en esa tarjeta sanitaria virtual tenemos la videoconsulta que le he pedido un paciente y un médico para hacer la prueba. Eso es lo que comentaban en la mesa anterior que estaban haciendo pues en compañías privadas. ¿Por qué? Porque al profesional le das una seguridad, está integrada en la historia clínica. Tú puedes prescribir tanto fármacos como puedes ver todos los episodios, como puedes prescribir cualquier prueba diagnóstica. Entonces, hacia ahí es hacia donde tenemos que avanzar.
un hospital con los máximos niveles de tecnología, como luego explicará el compañero Manuel Ballina, de todo lo que se va a hacer para la optimización de quirófanos, por supuesto mejorar la eficiencia, todos los temas que se están haciendo en UCI de sistemas de monitorización, todos los departamentales, lo mismo que en oncología, radioterapia, o sea, a mayor transformación digital, a mayor dato, y saquémosle valor a ese dato. Entonces, hay que ser optimista y, por supuesto, que lo que le des al profesional y al paciente, que a él le dé un valor, porque si no, no lo van a utilizar. No nos olvidemos que nuestro mayor valor, como bien ha dicho Juan Carlos, son nuestros profesionales y que sin ellos no hacemos nada. Cuando pensábamos antes, y veo aquí al gerente de la UCR, que se iba a poder informar una mamografía desde casa o desde otro punto al hospital en el que se realiza. Entonces, todos esos pasos que se han ido dando están dentro de la transformación digital y dentro de la aplicación de la inteligencia a los hospitales. Perdón. ¿Es que el móvil? No, no te preocupes. ¿Puedo Dime. pasar al siguiente? Sí, Perfecto. perdón. No, más faltaría. Cuando tú quieras, Miquel. Muchísimas gracias, Carlos. Y también, como no agradecer la invitación a estar aquí, la verdad es que pues muchísimas gracias a la Fundación Bamber. Carlos, si te tranquiliza de algo, yo sí creo en el hospital digital, ¿eh? Es verdad que no a cualquier precio, y César lo ha comentado también, es decir, tiene que tener unos objetivos claros. De cómo concibo yo un hospital inteligente, como aquel que tiene esas soluciones digitales en relación con avances tecnológicos, avances informáticos, disposición de robótica, que tenga incorporado el Internet de las cosas en sus dispositivos, pero siempre que le permita optimizar y rediseñar los procesos clínicos asistenciales. Al final, de lo que estamos hablando, de optimizar tus resultados, es decir, de poder dar una mejor calidad asistencial y mejorar los resultados del paciente. Es decir, este tiene que ser claramente el objetivo. No tener un hospital inteligente y no incorporar tecnologías, como comentaba César. Es decir, el objetivo tiene que ser esto. En relación con el modelo, se ha comentado ya en la mesa anterior, cuestiones que a mí me parecen muy interesantes. Yo creo que tenemos que buscar un modelo en red con una visión corporativa. Desde yo represento en este caso el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el Servicio Vasco de Salud, y esto es un planteamiento general que tenemos desde hace muchísimos años. Es decir, las soluciones que buscamos tienen que ser soluciones corporativas con una visión integral en relación con la aplicación en todos nuestros centros. Y vuelvo a decir lo de integradora, la interoperabilidad que se ha comentado antes, me parece también necesaria. Hablaremos posiblemente a lo largo de la mesa de hoy de algo más en relación con este tema, pero yo creo que es importante. Esto tendría que definir el modelo de hospital inteligente, atendiendo también a otra serie de retos. Se ha comentado ya el tema de la flexibilidad. Pues por supuesto tenemos que ser flexibles y adaptarnos a las nuevas situaciones. Ahora comentaré algo de la pandemia, ¿no? Pero la pandemia, de lo que hemos aprendido o lo que hemos tenido que hacer es ser flexibles y adaptarnos a la situación. El tema de la seguridad que te proporcione, ¿no? La fiabilidad de este hospital inteligente también me parece que es fundamental. No sé si vamos a hablar luego también del tema de la ciberseguridad. Estamos hablando de datos especialmente sensibles. Es decir, tenemos muchos retos en relación con este concepto de hospital inteligente. Podríamos hablar de más cosas, podríamos hablar del tema económico. No nos olvidemos que los presupuestos son finitos, ¿no? Es verdad que en este momento podemos tener una situación hablamos de fondos europeos, hablamos de... Yo no diría que tenemos mucho dinero, que no, por lo menos en público no lo voy a decir, pero es verdad que esto es finito y tenemos un compromiso, en mi caso público, de atender de una manera lógica a estos presupuestos. Comentabas, Carlos, también en relación con qué hemos aprendido de la pandemia. Joder, es buena reflexión, ¿eh? Muchas cosas ya se han dicho antes. Fíjate, yo creo que tenemos que ser autocríticos. Realmente no estamos preparados, ni nosotros ni nadie, para hacer frente a esta situación. Apenas en relación con el tema del que ahora voy a hablar, el tema, por ejemplo, de ser capaces, también se comentaba antes, de poder asistir, tratar a los pacientes fuera de una consulta presencial. Decía que habíamos dado algún paso con anterioridad en relación con interconsultas no presenciales, en relación con algunos servicios, incluso consultas telefónicas. Yo creo que uno de los retos que se han puesto encima de la mesa y se han comentado ya es que debemos ser capaces de tratar a los pacientes fuera de una consulta presencial. Y cuando digo de tratar, no me refiero solo de estar delante de él, sino ser capaces de monitorizar, de hacer el seguimiento de los pacientes en su domicilio. Esto en el caso de las enfermedades crónicas parece claro, ¿no? En la enfermedad crónica tenemos un paciente diagnosticado
normalmente con un tratamiento y en el que sabemos que tenemos que mirar. Si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, pues sabemos que tenemos que controlar el peso, si tiene edemas. Si estamos hablando con un paciente de EPOC, nos interesa saber la saturación, cómo se ha levantado esa mañana. Es decir, todo eso lo podemos hacer ya. Es decir, y la pandemia ha puesto de manifiesto que esto lo tenemos que desarrollar y que esto es un campo realmente importante en el que tenemos que seguir trabajando. Mira, yo antes hablaba del planteamiento del trabajo en red y acabo con esto, ¿no? Una de las lecciones aprendidas de la pandemia hacía referencia al trabajo, visión corporativa de trabajo en red y soluciones integrales. Una de las cosas que nosotros nos hemos aprendido en el Servicio Vasco de Salud es que en aquellos casos en los que estamos funcionando ya con este planteamiento, la respuesta ha sido excelente. De hecho, no me voy a extender, nosotros a nivel de diagnóstico tenemos una red de diagnóstico biológica en el País Vasco, es decir, que funciona desde hace más de 10 años, donde aquí se dan estas circunstancias. Ejemplaridad en el trabajo en red y un desarrollo tecnológico integrado, digamos, no está mal que yo lo diga, pero realmente potente. Nosotros nos dimos cuenta en relación con la pandemia desde el primer momento, y ahí pusimos mucho esfuerzo en la importancia de las pruebas diagnósticas, ¿no? Es decir, lo que para nosotros en relación con el seguimiento de la enfermedad tendría que ser tener información de lo que realmente está pasando dentro de nuestro sistema sanitario. Y pusimos toda la carne en el asador. Creo que, si no me equivoco, que fuimos la primera comunidad que tuvo disponibilidad de realizar PCRs dentro de la propia comunidad y no mandarlos a más ronda, que fue como empezamos todas las comunidades. Y además contamos, en relación con eso, el trabajo del red, de la red de diagnóstico, es decir, fue fundamental para poner en marcha esta red de laboratorios y, como os decía, con una tecnología en relación con los sistemas de información, en concreto con el programa informático que tenemos, el GESLab, que nos permitía disponer en tiempo real. Cuando digo a tiempo real, es que en los primeros casos incluso los cargos recibíamos en nuestro teléfono a medio WhatsApp cada vez que teníamos un resultado positivo. Es decir, por supuesto, esto duró muy poco, es decir, pero pudimos conseguir tener a tiempo real toda la información para el clínico, para el paciente y para los gestores que teníamos alguna función dentro de acometer lo que era el poder responder a la pandemia. Y no me extiendo más en la presentación. Muchas gracias, Miquel. Manuel, cuando tú quieras. Ya te he perdido, ¿eh? No, bien, me llama mucha gente, Manel. Lo bueno de esto es que te dejan la presentación hecha ya, ¿no? O sea, ya te dejan el comentario. Muchísimas gracias a la Fundación Bamberg, pero también gracias muy especiales, si me permitís, a la anterior mesa, porque por lo menos yo creí entender una generosidad inaudita, ¿no?, por traspasar los presupuestos en obras y electromedicina al área de tecnologías de la información, ¿no? Entonces yo creo que esto es exactamente así y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ampliar nuestros presupuestos de tecnologías de la información, y al menos las últimas comentarios de Pepe y de Luis, que iban en ese sentido, que yo creo que son extraordinariamente acertados. A mí me gustaría hablar de la industria y me gustaría hablar, pues no sé, de la industria del transporte, de gas y petróleo, de banca, y hacen tres cosas fundamentalmente: ordenan sus procesos, gobiernan sus datos y gestionan sus oportunidades. Hablar de un proceso integrado completamente digital es la única manera de creer o de abundar en ese concepto de hospital líquido, porque en el transporte, en gas y petróleo y en la banca ordenan sus procesos y los hacen completamente digitales, no trasladan procesos manuales a un proceso informático, sino hacen un proceso completamente digital desde cero. Por lo tanto, declaración: no existe un proceso clínico integral si no es proceso clínico integral digital desde cero. No es posible hacerlo de otra manera, ¿no? Y si no lo hacemos así, probablemente nos equivocaremos. Luis lo decía antes, ¿no? Me lo ha preparado. Lo segundo, gobierno del dato. Esto lleva otra palabra, lleva a integración. El flujo de datos es descomunal, es disparatado. Tenemos toneladas de datos de equipos, de procesos, de aplicaciones, de todo tipo. No hay ni una sola posibilidad de que esto tenga una mínima viabilidad si no están integrados. Y si no están integrados desde cero, por favor, no incorporemos nada que no está completamente integrado desde cero. Y hablar de eso es hablar exclusivamente de procesos con integración en base a estándares internacionales. No inventemos. Luego ese sería el segundo paso. Lo hace el gas y petróleo, lo hace la banca, lo hacen los hospitales.
¿no? Por lo tanto, creo en el hospital líquido, creo en el hospital digital. Y tercera cosa, ¿no? César y Juan Carlos lo han dicho muchísimo mejor que yo. Yo he escogido pinchar el globo y pico de expectativas, ¿no? Gestión de las oportunidades, porque claro, si tenemos todos estos datos, solo hay una pregunta a la que responder, que es ¿para qué? Y para qué es elegir verdaderamente aquellos procesos integrados con datos interoperables que ayudan a, pues no sé lo que pasa en gas y petróleo, en banca y en transporte, pero sí sé lo que pasa en los hospitales, a generar una mejor prestación sanitaria, que es a lo que nos ocupamos, ¿no? Con lo cual, ordenar gobierno, con permiso de los grandes campeones Lean, Carlos, ordenar, lo primero, ordenar, gestión del dato y, por lo tanto, gobierno del dato y gestión de las oportunidades, saber elegir hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, ¿no? En ese sentido, comentaba también Carlos, el moderador, que hiciéramos alguna reflexión de valores, ¿no? Yo me traía, está feo decir que me obligan, pero me traía los valores del Gregorio Marañón, que coinciden mucho con los de un hospital líquido, y me atrevo a darles 2 o 3. Compromiso con la calidad y seguridad, a ver en qué industria no. Investigación e innovación, a ver en qué industria no, que quiera estar en punta de lanza. Compromiso con la docencia, atención y respeto a los profesionales, ética profesional, trabajo en equipo, responsabilidad social. Pongan ustedes el apellido de industria que quieran, pero si queremos un hospital líquido tenemos que manejar este tipo de conceptos, ¿no? Como comentaba Mariluz, en nuestro nuevo centro quirúrgico que llegará a buen puerto, esperamos, durante el otoño de este año. Creo que se ha trabajado así desde el punto de vista de las tecnologías y de los sistemas de la información. Primero diseño, ordenar internamente los procesos, ver esos procesos cómo podían ser capaces de mejorar de forma integrada de todas las aplicaciones. Se pueden imaginar, desde avisar a un paciente hasta tener imagen en directo en quirófanos, hasta la propia citación, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo podíamos mejorar esos procesos para llegar a tener un gobierno en directo a través de un centro de control de lo que está sucediendo en ese conjunto de quirófanos dentro de ese nuevo edificio, ¿no? Encaja como una mano en guante con todos los proyectos que lleva SERMAS, tarjeta sanitaria virtual, avisará a profesionales y avisará a pacientes, etcétera, ¿no? Por lo menos para empezar, Carlos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues oye, un poco, digamos, establecidas las bases. Yo voy a empezar con las preguntas, pero os diría que la sala está abierta para preguntas. Si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta, pues que levante la mano y estaremos encantados de escucharlos y de contestarla si sabemos. Mientras no se anima nadie de momento, yo iba a seguir un poco con unas cosas que me han sonado muy bien, ¿no? Vamos a hablar de accesibilidad, de valor para profesional y paciente, hacia gestión de datos, hacia seguimientos a distancia, continuidad asistencial, medicina precisión, diagnóstico temprano. Y en todo esto la inteligencia artificial, la medicina de precisión aporta muchísimo. Pero yo veo aquí unas áreas negras, ¿eh? Voy a hablaros de lo que no estamos tanto contentos. La interoperabilidad, que se habla mucho, pero que ciertamente es todavía una especie de unicornio que desde luego en territorio nacional todavía no se ha alcanzado. Y aquí yo os lanzo una pregunta: ¿seguimos duplicando pruebas diagnósticas innecesarias por el hecho de que no hay una buena interoperabilidad? Luego, data lake y todo esto que se ha puesto de moda. O sea, el Hospital Smart debería contar con un lago de datos para poder trabajar, pero como tú muy bien decías, es una cantidad de datos ingentes. El otro día me llevé una sorpresa, yo que no sé de este tema y vosotros sabéis mucho más. Yo, si me hubieran preguntado qué genera más datos en un hospital, alguno de vosotros seguro que acertáis, pero yo no acerté. Pensaba que en la imagen, y no, me dijeron que sin comparación es la anatomía patológica. Los datos de anatomía patológica, pero con una relación exponencial con otros ámbitos. Entonces, esa cantidad ingente de datos que ya se parece el lago Baikal, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo los gestionamos? ¿Cómo los trabajamos? Otra cosa que se ha dicho en la mesa esta mañana, de antes,
es integrar otros profesionales que no sean solo médicos, enfermeros. Y es verdad, es el mundo de los ingenieros, es el mundo de los tecnólogos, de los matemáticos, de los físicos. Los hospitales tienen que avanzar hacia esa multiplicidad de profesiones para hacerlo cada día más operativa. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos a avanzar y cómo lo veis? Os voy a pedir respuestas sintéticas para que tengamos tiempo para más preguntas. Si quieres empezar tú, Luis. Sí, a mí me parece que por supuesto, ¿no? Por supuesto, los hospitales son digitales, ¿no? La tecnología hace que los procesos sean más rápidos y fiables y nadie duda, ¿no?, de las enormes ventajas que tiene la digitalización. Lo que yo creo que es el reto es el paso siguiente, ¿no?, que es cómo utilizamos los datos para hacer que tanto los pacientes estén mejor diagnosticados y mejor tratados, y que los profesionales estén en un entorno sanitario con mayores herramientas para los procesos en los que están involucrados, ¿no? Saber si hay que, con la ocupación de camas, ocupaciones de quirófanos, usos de fármacos, tecnología innovadora, ¿no? De alguna forma, poner inteligencia en los datos creo que es el reto que tenemos, ¿no? Para esa inteligencia en los datos necesitamos los datos. Y yo no sé cuántos hospitales en España tienen los data lakes que comentabas, ¿no?, los data warehouse. No sé cuántos hospitales en España esos business intelligence aplicados a todos los datos que se generan todos los días se utilizan para tomar decisiones en los flujos y procesos asistenciales de todos los días. No lo sé. No sé cuántos hospitales de España utilizan esos datos almacenados en el data warehouse para uso secundario, para promover la investigación y la innovación, ¿no? Y yo creo que en lugar de pensar que la digitalización es la inteligencia, me parece que es el paso necesario e imprescindible para poder desarrollar e implementar, ¿no?, soluciones innovadoras para tomar decisiones en el hospital y en el paciente. Y tomar decisiones es inteligencia. Tomar decisiones de forma adecuada, anticiparse a lo que va a suceder, creo que es lo que debemos de pensar en los hospitales. Y desde luego, sin ese data lake que comentabas, Carlos, yo creo que es imposible pensar que estamos en un entorno accesible a implementar soluciones de inteligencia en hospital. Sí, la verdad es que, volviendo sobre el tema de la interoperabilidad y los data lake, yo tengo la sensación de estar asistiendo a una situación bastante similar a la que generamos cuando se transfirieron las competencias en materia de sanidad y cada comunidad autónoma, dentro de sus posibilidades y como mejor pudo, montó su propia historia clínica electrónica. Muchas de ellas montadas de la mano de proveedores tecnológicos, como no puede ser de otra manera, porque no hay capacidad en los recursos públicos para desarrollar estos sistemas y, por tanto, sin capacidad de interoperar porque hablan lenguajes diferentes. La verdad es que en este momento creo que estamos asistiendo a una situación similar con los proyectos de Data Lake sanitario. Lo que pasa es que en este caso ya no vamos a tener excusa, porque ya no tenemos la excusa de por qué no nos hemos puesto de acuerdo antes de empezar a hacer estos almacenes de datos, ¿no? Pero son muchísimas las iniciativas de ámbito nacional, incluso desde múltiples ministerios. El Ministerio de Ciencia tiene el proyecto IMPACT. Sabéis que el Ministerio de Sanidad va a sacar su espacio de datos que probablemente sea licitado por el Ministerio de Economía. Hay también esa redundancia de espacios de datos a nivel europeo. A nivel regional se pueden encontrar muchísimas iniciativas ya, e incluso a nivel hospitalario también se están encontrando iniciativas de lagos de datos. ¿Por qué? Pues porque el Big Data, la inteligencia artificial, en este momento es una expectativa, si me lo permitís, no sé si inflacionada o no, quizá un poco temprana, pero vende. Y porque los fondos europeos están orientados en gran parte a la transformación digital y esto encaja perfectamente. Pero ¿se está preocupando alguien incluso antes de la interoperabilidad de la calidad de los datos que tenemos? Las historias clínicas están llenas de información que no tienen ningún tipo de significado semántico.
porque los médicos prestan asistencia a la mejor, y los enfermeros prestan asistencia a la mejor manera que pueden y hacen uso de las herramientas que le ponemos. Entonces, en ocasiones es factible que un médico registre un dato incluso donde no corresponde, pero luego sabe que lo va a encontrar ahí, aunque ese campo no haya sido creado para ahí. Entonces, lógicamente, tenemos un problema de calidad del dato enorme, que no somos capaces ni de cuantificar. Y luego tenemos el siguiente problema, que hay que interoperar, hay que normalizar. Pero si es que todavía no hemos definido un estándar. Madrid y La Rioja, pues recientemente, entre otras comunidades autónomas, han sido aceptadas para participar en el proyecto EDET, y ahí hay una normalización de los lagos de datos para uso secundario, que es OMOP. Bueno, el otro día, el 12 de octubre, montó Infobanco y ha apostado por OpenEHR, que antes había trabajado con I2B2. O sea, si es que al final no nos estamos poniendo de acuerdo ni siquiera en qué lenguaje vamos a hablar. Y esto se está haciendo en este mismo momento y con los fondos europeos, ¿no? Y será un error tremendo, porque yo tengo el convencimiento de una cosa. Si esto no lo hacemos como un proyecto país, vamos a fracasar. Vamos a fracasar estrepitosamente. En el caso de La Rioja ni siquiera es una opción el formar parte de un proyecto de lago de datos superiores, que es una obligación, porque no tenemos ni volumen, no tenemos ni N para realizar determinados análisis de datos observacionales o para desarrollar modelos que den soporte a la decisión, ¿no? Pero yo es que estoy convencido de que si no hacemos nosotros esto desde el Sistema Nacional de Salud, no lo van a hacer los pacientes. La transformación digital no la van a hacer los pacientes. Porque los datos se los estamos dando a los pacientes. Se los estamos dando porque son suyos. Y los tienen en el móvil. Y se los darán a aquel que le dé un soporte a la decisión. Sea Google o sea quien tiene la capacidad y el dinero para desarrollar estos modelos. Y llegarán a consulta y dirán, mira, con estos signos, con estos síntomas, con estas pruebas diagnósticas, con esta bioquímica, con este TAC, a mí me corresponde esta terapéutica. Y aquí tienes la evidencia científica. Y eso os lo vais a encontrar los médicos en consulta. Una reflexión retadora. Vamos a seguir porque daría para mucho. Bueno, yo diría que ya se lo están encontrando, ¿eh? Por lo menos eso viene diciendo. A ver, yo siguiendo un poco la línea de lo anterior, el papel lo soporta todo, ¿no? Y si la calidad sanitaria viene determinada en un facultativo por su formación y por su experiencia, si tenemos una, no sé cómo le llamáis vosotros, los informáticos, los ingenieros, un Java, un Java, lo que sea esto, que tiene toda la formación del mundo y que tiene toda la experiencia del mundo en función del Big Data, que puede gestionar todos los datos que corresponda, pues la determinación del proceso asistencial sería muy sencilla, ¿no? Yo creo que va mucho más allá. Un acto clínico de un paciente que deja su vida en manos de un médico, ese acto no se puede sustituir por un tema tecnológico. Evidentemente, todo lo que estamos hablando de Big Data y de soportará y apoyará la decisión del clínico y estará como respaldo al clínico. Pero que eso en un momento determinado en las organizaciones llegue un momento que pueda ser sustituido por la visión que quiere el paciente, verle los ojos y la cara al médico, eso es muy complicado. Nos pasa en atención domiciliaria. Atención domiciliaria, que tenemos un sistema más o menos avanzado, funciona siempre y cuando detrás haya un clínico, haya una enfermera y de una seguridad al paciente, que aparte de todos los medios tecnológicos que pueda estar en comunicación con el hospital, tenga la seguridad que en un tiempo determinado va a estar un facultativo o una enfermera. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Yo creo que la tecnología, que es un palabra como los que están ahora de moda, de transparencia, de calidad, que engloba todo y que luego no engloba nada realmente, porque nosotros hemos movido bien en la tecnología de medios diagnósticos. Y medios de imagen, el tema laboratorio, que aquí hay gente de laboratorio, eso lo manejamos más o menos bien. Luego el siguiente paso de la tecnología, incorporar los procesos diagnósticos. Ahí ya empezamos si realmente aporta o no aporta la atención domiciliaria, en qué medios, si entra dentro de las redes del sistema, si no puede entrar, cómo gestionamos los datos. Bueno,
El tercer paso de la tecnología de los sistemas de información, ahí sí que andamos perdidos, porque hablamos idiomas diferentes, donde, como bien decía, recogemos cada uno un dato, cada uno falta una homogeneización tremenda. Y luego después, muchas veces nos perdemos en la parálisis por el análisis. Nos pasamos analizando y analizando y analizando con datos para tomar suficientes decisiones. Lo que pasa es que las decisiones son como son, ¿no? Y luego ya el cuarto paso de la tecnología, si hablamos de la farmacia, de los TCAR, de la medicina personalizada, eso ya sí que es un mundo que viene a un coste sideral que no somos capaces de gestionar, ¿no? Por eso digo que la tecnología engloba muchas áreas de conocimiento y no creo que estemos lo suficientemente preparados, porque no hay profesionales hoy en día dentro de las organizaciones y los hospitales que sepan hablar este idioma con los ingenieros. Lamentablemente no lo hay, porque no existe dentro de la categoría ni dentro del estatuto que viene de la época preconstitucional, os podéis imaginar, ¿no? No existen informáticos, con lo cual... Entonces, insisto, la sociedad va muy por delante de nosotros como organización. Claro que lo vamos a incorporar y claro que lo estaremos incorporando, pero necesitamos que alguien le ponga cierto sentido a todo esto, porque las organizaciones no tenemos el conocimiento suficiente y no se van a incorporar si el clínico no ve realmente que le aporta en su día a día. No nos olvidemos. Por mucho que la dirección diga, por mucho que el consejero diga, por mucho que el gerente diga, si el clínico en su día a día no ve que la tecnología le aporta a la hora de tomar una decisión, no se incorporará a la tecnología. ¿Por qué no? Porque no le va a aportar nada. Sí, mientras que pasa el gerente, hará no sé qué tal, pero al final volverá otra vez a la realidad. Debemos ser capaces de que el clínico vea la bondad que aportan las tecnologías, porque si no va a ser muy complicado. María Luz, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo pienso que la Comunidad de Madrid podemos sentirnos orgullosos de los pasos que estamos dando, ¿no? Estamos implantando, que lo conocen sobre todo Manuel, el tema de un framework de interoperabilidad basado en FHIR, de forma que facilite el intercambio de la información. Muchos de los desarrollos que ya se están haciendo sobre FHIR, como todos los formularios que estamos haciendo de cesures, de enfermedades poco frecuentes, de tarjeta sanitaria virtual, videoconsulta, todo lo que va relacionado, no el diseño, todo lo que va relacionado con esa arquitectura. Y por otro lado, no es que tengamos un data lake por cada hospital, es que tenemos un data lake para toda la comunidad. Tenemos un Big Data con más de 10.000 millones de datos, en el que diferenciamos dos data warehouse, uno que hemos denominado Delfos, que sería pues para la gestión analítica, y otro para el uso de modalidades de inteligencia artificial, de procesamiento del lenguaje natural que llamamos Hipócrates. Estaría más orientado a la investigación en la ciencia de datos, o sea que aquí nos podemos sentir orgullosos. Y con respecto a la medicina personalizada y medicina de precisión, desde el año 2019 está funcionando el CEMAG, el Centro Madrileño de Análisis Genómico, donde se están almacenando y procesando todos los estudios de secuenciación de los hospitales que son el 12 de octubre, Gregorio Marañón, Puerta de Hierro, La Paz, Clínico, y de forma que tenemos tanto una magnífica base de datos para tratamiento de pacientes. También en ellos están trabajando con distintas pipelines, tanto para enfermedades neurológicas, enfermedades poco frecuentes, enfermedades oncológicas infantiles, como para en un futuro de investigación. O sea, por lo tanto, quiere decir que estamos avanzando. Los que trabajéis en la Comunidad de Madrid, sepáis que la forma que tenemos de acceder a la historia clínica, que es un visor, que en estos momentos es Horus, y que lo vamos a evolucionar a Zeus, ¿no? De forma que esté centrado en la atención al paciente independientemente del punto asistencial o del nivel asistencial en el que se le atienda. O sea que sí que estamos dando pasos importantes. Algunos no hemos ido tan rápido como hemos querido porque hemos tenido la pandemia de por medio y también pues, nos ha obligado a priorizar determinados proyectos, pero bueno, sí que estamos avanzando. Ahí comparto, ¿no?, de que tenemos que tener también pues bioinformáticos, expertos en gobierno del dato, para que
todos los datos que hay ahí se saque un fruto y no empecemos cada uno a pensar, bueno, pues distintos algoritmos, ¿no? Sino que aquello que vaya a ser de ayuda para el profesional. Estamos ahora trabajando pues temas también de ayuda al diagnóstico por imagen, pero siempre van a ser un soporte a la toma de decisiones, nunca van a sustituir a nadie. La anatomía patológica que comentábamos, pues también vamos a lo que nosotros llamamos microscopio virtual dentro de los fondos de farmaindustria. Uno de los puntos que vamos a hacer es crear un centro de imagen, tanto para imagen radiológica como no radiológica, y otro que va a ser para las imágenes de anatomía patológica y para los informes, y también que haya herramientas de ayuda a la decisión. No es por el volumen de datos, es por el peso que tienen las imágenes de anatomía patológica. En un momento hubo una determinada empresa que tenía una magnífica solución por cómo comprimía y descomprimía la imagen, y ahora lo que estamos buscando es que la calidad sea diagnóstica, no sea un mero almacenaje. Y este sería un poquito pues un resumen de lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, siendo importantísimo el gobierno del dato. A ver, el Infobanco es un subproyecto que han hecho con fines de investigación el 12 de octubre. Entonces, bueno, pues ahí ellos han tomado otras directrices, si bien tendemos a que sean proyectos centralizados, y ojalá el centro del Gregorio Marañón sea un éxito, de forma que lo podamos extender al resto de los hospitales y suponga un beneficio, ¿no? Esta es un poco la idea a la que vamos. Muchas gracias. Cuando tú quieras, Miquel. Qué tema más complejo que interesante, ¿verdad? Es decir, y está en boca de todos desde hace algún tiempo. Realmente estamos en una situación complicada en relación con decisiones que tenemos que tomar en lo que corresponde al dato. En la parte que a mí me toca, realmente está sujeta ahora mismo a una reflexión profunda dentro de nuestro sistema sanitario. Me refiero al vasco, de por dónde queremos ir en relación con este tema, porque sabemos, habéis hablado de medicina personalizada de precisión, de plataformas de secuenciación genómica masiva, es decir, realmente tenemos una tesitura realmente interesante en la que yo creo que debemos dar pasos firmes de cara a que las decisiones que tomemos sean las mejores posibles y realmente contribuyan pues realmente a ver la utilidad de todo aquello que estamos haciendo, ¿no? Habéis hablado de sistemas de estudios de investigación, habéis hablado de la rentabilidad para el paciente. Todo esto es un tema realmente interesante. Yo iba a hablar de la interoperabilidad, es decir, que se queda un poco corta en relación con esto. Iba a cogerte la primera referencia que has hecho en relación con este tema. Y es que yo realmente pienso que es necesario que aquellos sistemas que utilicemos, que incorporemos de nuevas tecnologías, deban compartir la información, si no poco estamos haciendo. Hacíamos antes también referencia al tema de la historia clínica como tal, ¿no? Es decir, esta reflexión la tuvimos en el sistema sanitario hace más de 20 años. Yo en aquel entonces trabajaba en un servicio de urgencias y recuerdo lo que fue pasar a escribir una historia de papel en relación con el evolutivo del paciente. Seguro que Rodolfo se acuerda también, que viene del mismo entorno a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y yo creo que las decisiones que tomemos en relación con la incorporación de tecnologías garantizando la interoperabilidad es fundamental. Es más, yo creo que no deberíamos incorporar ningún sistema tecnológico a nuestro sistema sanitario en el que no garantizáramos la interoperabilidad. A partir de ahí, no tengo más que decir. Es decir, y fijaros lo que os estoy diciendo, ¿eh? Me puedes hablar de que la tecnología puede ser muy buena, pero si no garantizamos que ese dato sea compartido y integrado dentro de la historia clínica del paciente, estamos tomando decisiones que realmente, que al corto plazo pueden estar bien. Nos puede salir del problema de una manera puntual, pero que lo vamos a pagar en relación con esto, ¿no? Fijaros en relación con el tema de la historia clínica otra vez. Algo tan básico, ¿eh? Hemos pasado en 20 años a que no teníamos los pacientes historias clínicas. Y me dices, historias clínicas. No, la historia clínica tenía el hospital. Yo que soy del Hospital de Galdácano, yo en el Hospital de Galdácano tenía mi historia clínica. ¿Cómo no voy a tener? Pero si me iba a Basurto, que es otro de los hospitales de Bilbao, porque de repente me hacía una esguince, allí tenía otra historia clínica, que por supuesto no se hablaban. Y no te cuento de la primaria. Es decir, esto ha cambiado radicalmente. Es decir, en este momento, en lo que a mí me concierne, el sistema público vasco, disponemos de una historia clínica digital integrada única. Es decir, ya no es la historia del hospital o del centro sanitario, es la historia del individuo. La historia va con el individuo de una manera virtual, de manera que yo, independientemente de dónde conecte con el paciente, independiente de dónde conecte, que puedo conectar estando el paciente en casa y estando yo en casa, es decir, tengo acceso
a la misma información, es decir, independientemente de dónde esté. Accedo a las pruebas diagnósticas, habéis hablado de la imagen, al laboratorio, es decir, a los electrodos de ese paciente, es decir, toda la información disponible necesaria para la gestión de ese paciente la tengo integrada dentro de una historia clínica. Estamos dando todavía pasos, habías hablado de la digitalización de la anatomía patológica. Para nosotros todavía eso es un reto, es decir, estamos en un plan, vuelvo a decirlo, corporativo de integración de la totalidad de la anatomía patológica dentro de la historia clínica del paciente. Es complicado, pero la apuesta es ilusionante, es decir, acabar, quiero decir, con los cristales dentro de los hospitales, ¿no? Que suponen de almacenamiento físico, es decir, el tema del transporte, cambiar el modelo asistencial, ¿no? Es decir, ya no es necesario, el conocimiento puede estar donde sea. Si lo que queremos es expertos en anatomía patológica que sepan de un tema en concreto, ese sistema, eso es inviable con el sistema que tenemos ahora con el tema de la anatomía patológica, volviendo al ejemplo que comentaba mi compañera. Es decir, necesitamos, generar volumen de información, integración de esa información dentro de la historia clínica del paciente y tener profesionales con un conocimiento, es decir, con un expertise para llegar a esa excelencia en relación con lo que están haciendo. Y eso va a motivar al profesional, ¿no? No estar en un hospital comarcal donde las posibilidades para un patólogo realmente pueden ser limitadas, o para un radiólogo. Es decir, si el radiólogo ya no tiene que estar conmigo en el hospital, ¿para qué lo quiero? Con todo el cariño. Es decir, si me puedo proporcionar esa información desde cualquier sitio, siempre que yo haya diseñado los procesos con anterioridad para garantizar esa disponibilidad de la información en relación con esa información que tenemos. Y tenemos muchísima información, Es decir, el volumen de información que generamos dentro de nuestros sistemas sanitarios es bestial. Es decir, no se trata de eso, ¿no? De rentabilizarlo. Muchas gracias, Miquel. Manuel. Vamos allá. Bueno, no sé por qué siempre se nos ocurren los ejemplos más macro, más complicados. Voy a bajar al micro, ¿no? Vamos a poner un poco el foco en la organización. Y ha dicho César, y me encanta, porque si no es útil para el profesional, simplemente no es útil, ¿no? ¿Esto qué significa? Hay un verbo que me encanta y que es el verbo de acompañar al profesional. Y los datos, la tecnología, las aplicaciones acompañan al profesional. Sin volvernos muy complejos, en mi hospital, y no es nada especial, se lo puedo asegurar, puedo saber que hoy, en este turno de tarde, el 32% de los pacientes clasificados como Manchester N2 y que por lo tanto tengo que atender en menos de 15 minutos, ese 32% los estoy atendiendo en más de 15 minutos. Es un dato, es concreto, es directo, es útil y requiere de foco en la organización, flexibilidad en la organización para decidir si tengo que llamar a un profesional más que se incorpore a la urgencia ahora a medio turno de tarde. Igual el problema no está en la informática, igual el problema no está en los datos, igual el problema está en diseñar estructuras organizativas que avalen esa flexibilidad o que ayuden a esa flexibilidad. Y por supuesto que somos capaces de decir, y no somos nada especiales, cuántos ectópicos y cuántos periféricos tengo, y si me permiten comillas, quién está invadiendo a quién y quién está siendo invadido por. Tenemos ese dato y lo tenemos todos. Y actuar sobre ese dato concreto, relevante, un hecho, y que tiene un impacto tremendo en el coste de nuestros profesionales, que a medida que el hospital es más grande se pasan la vida subiendo escaleras y bajando por ascensores para ir a visitar periféricos en unidades que puede que el personal de enfermería esté o tenga conocimientos, competencias y habilidades para otro tipo de pacientes. Es una decisión absolutamente micro. Y además sabemos en tiempo real las alertas críticas que puede definir una dirección médica para decir que si la procalcitonina es menor de no sé qué, la glucosa mayor de no sé cuál, o está, que hay que avisar porque aquí pasa algo. Lo sabemos en directo. Y por lo tanto es la organización la que tiene que actuar. No les digo nada el orden de revisión de estudios ante una cápsula endoscópica. Poner por orden aquellos que la cápsula ha detectado un sangrado no es de hoy, no es de ayer, no es de antes de ayer, es de hace una década. Y por lo tanto podemos ir hacia aquellos pacientes que en un momento determinado es más relevante pensar en su asistencia. No hay ni un lago de datos, no hay ni un charco.
pero son decisiones de organización dentro de un centro sanitario especializado, que es un hospital, en los cuales podemos mejorar la organización. No les digo ya hallazgos en radiología, ¿no? No hay que sustituir a ningún radiólogo, lo que hay que decirle es vamos a cribar y con herramientas que cada día son más complejas y que ofrecen mayores posibilidades, donde hay que mirar primero, ¿no? Porque hay veces que si ganamos una semana, probablemente cualquiera de nosotros, en cualquiera de las situaciones que los facultativos que hay en la sala se puedan imaginar, ganar una semana es relevante. Pero si vamos a lo macro, como muy bien ha dicho Mariluz, tomar decisiones están tomadas para tener miles de millones de datos e información que podemos procesar, no solo en el ámbito genómico, pero es que además pasan más cosas. España es socio de SNOME-CT desde hace, por lo menos, pues desde la creación de la organización, cuando se decide que toda esta terminología estándar internacional se da para el bien común, ¿no? Como es la expresión inglesa, ¿no? Para el public good. Y por lo tanto hay una organización en la cual España es socio y que cualquiera de las organizaciones públicas y privadas de este país pueden trabajar con esa terminología estándar internacional, que es semánticamente unívoca. Pero es que pasan más cosas, es que además hay otra organización que se llama, integrando la empresa hospitalaria, IHE por sus siglas en inglés, que define qué estándares se utilizan para el intercambio de información. Lo he buscado porque yo no me acordaba, pero hay 27 estándares o 27 conjuntos de estándares de anatomía patológica, de radiología, de reconciliación de información médica, de laboratorio, de farmacia, de prescripción, de administración, que están recomendados por la Unión Europea, 27, para su uso en procurement, para su uso en compras y, por lo tanto, para trabajar unido a decisiones como las de la Comunidad de Madrid, la utilización del estándar más grande de intercambio de información, que es HL7, lo usamos todos, y además la definición de recursos que se llama FHIR, está publicado, es estándar internacional, y probablemente lo que nos pase es que tengamos que hacer una reflexión de cuál es nuestra participación real o cómo deformados tenemos a nuestros profesionales para que participen internacionalmente en todas estas iniciativas y en todas estas organizaciones que he tenido la inmensa suerte de participar en alguna de ellas y están absolutamente plagadas de personal dedicado casi en exclusiva a mejorar estas organizaciones de estándares para que luego puedan ser utilizadas en los países miembros o en todos los países, ¿no? Con lo cual, con los datos se hacen miles de cosas, pero hagamos cosas pequeñas, las grandes también las estamos haciendo. Perfecto, Manuel. Estamos fuera de plazo, pero venga, tiempo para una última pregunta. Hola, buenas tardes. En primer lugar, Hay un micrófono, si quieres, para... el micrófono. Felicitar la mesa, que ha sido verdaderamente brillante. Sí que ponía, porque me ha llamado, no es que me haya llamado, pero estoy en total sintonía con lo que decía César, que luego se ha visto refrendado en el tema de que los médicos verdaderamente lo primero habría que empezar por, como se dice el proverbio, cierto, aunque tengo lo primero que yo creo que es importante o sería importante es, como dice el proverbio, llamar a las cosas por su nombre, que no está tan claro cuando hablamos de salud digital a qué nos estamos refiriendo. Pero en concreto me parece muy interesante lo que ha dicho César, de que tiene que ser útil para el médico. Y es tremendo, como vemos, la digitalización en el mundo de la sanidad está en la escala baja con respecto a las financieras, con respecto a transporte, logística, no digamos, evidentemente, pero es que no hay ninguna formación. Hay 48 universidades con facultad de medicina en España y no hay ninguna universidad que en el periodo del grado incluya los más básicos conceptos de digitalización para los alumnos. Tenemos medicina forense, historia de la medicina, luego hay posgrado, muchas connotaciones de estas, pero evidentemente una de las cosas que creo que es fundamental es que el graduado médico, el licenciado en medicina, tenga unos mínimos conocimientos de lo que estamos hablando. Me parece fundamental, no sé lo que opinaráis vosotros. ¿Alguien que se atreva a contestar en 20 segundos? Bueno, yo creo que es así.
Creo que es así, sí, en medicina no hay formación en ese aspecto y debería haberlo. Es más, en la formación MIR tampoco. Cuando los médicos van al sistema sanitario y se especializan, pues tienes que hacerlo fuera del sistema, ¿no? Con cursos o lo que sea. Pero eso es cierto, es una asignatura pendiente. Si no, por alusiones. Pero tampoco arreglamos las vestiduras, porque tampoco hay ninguna asignatura de gestión. Y lo dejas en sus manos, recursos humanos, recursos materiales, procesos de compras. De repente un jefe de rayos te va a comprar una resonancia de 2 millones de euros, que no le han dicho a nadie que se trate de contratos del Estado. Quiero decir que tampoco nos rasguemos las vestiduras, igual que los cuerpos médicos poco a poco han ido entrando en gestión, pues iban entrando en lo que es la tecnología, más allá de lo que es, como hemos hablado al principio, la tecnología diagnóstica o de la tecnología, que eso sí que lo manejamos. Aquí tenemos un compañero de Beckman que seguro que lo maneja con los jefes de servicio perfectamente, lo que es la incorporación a esa tecnología. Ahora, el siguiente paso, que son los sistemas de información, claro que queda un camino tremendamente amplio, que está abonado porque la sociedad hoy en día es una sociedad informatizada, pero ¿qué me representa eso a mí? Y vuelvo a lo mismo dentro de la organización. Pues en función de lo que me ayude en mi vida diaria, seré capaz de incorporarlo. Como haríamos cualquiera de nosotros, vamos. Digo yo. Un comentario muy breve, si me permite el moderador. Aquellos países que tienen informáticos internos residentes, por lo menos hemos conseguido una cierta atracción de que quieran venir a rotar al Gregorio Marañón. No he conseguido todavía la montaña de papeles desbrozar eso, pero lo sigo intentando porque ellos siguen queriendo venir. Todo llega para quien sabe esperar. Digo, para que te lo tomes con paciencia. Yo creo que tenemos que estar acabando. Os doy un reto, si alguien quiere hacer una conclusión de 30 segundos voluntariamente. Yo voy a dar ejemplo, voy a sacar una conclusión de lo que habéis dicho vosotros. Me ha gustado mucho 3 frases y las he apuntado. Si no es útil para el profesional, no vale, que me ha encantado. Si no es interoperable, no será, que me ha encantado. Y de la anterior mecha alguien ha dicho planificar, y me ha gustado mucho. Con lo cual mis conclusiones son estas 3. Alguien que se anime a dar conclusiones en un tiempo muy corto. ¿Alguna idea? ¿Un concepto? ¿Nada? Es que me sabe mal por los tiempos que tenemos. Pues señores, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias a todos.